Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Me es grato estar aquí con ustedes nuevamente. Agradezco al comité organizador del 25º Congreso de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, a su presidente, amigo, doctor Jorge Vargas, y sobre todo a Laboratorios Mayen por estar siempre en educación médica continua, no solo en Guatemala, sino también por aquí. Muchas gracias. Vamos a tocar un tema muy importante, un tema que desde los últimos años ha venido teniendo mayores avances, mayores conocimientos, y sobre todo que en el último año y medio más o menos se puso en boga la vitamina D, de la que ya traía de décadas pasadas por el tema de la pandemia. Hoy en día no tenemos paciente que no se haya suplementado con vitamina D, ya sea que se lo hayamos recetado o que sea automedicado. Tienen que saber que obviamente es una plática en el cual tiene que ver la industria. Sin embargo, no tuvieron injerencia en el contenido de la misma y es puramente bibliografía y sobre todo también comentarios personales. Le decimos vitamina. ¿Será todavía una vitamina o será ya algo como una hormona? Porque vamos a ver los resultados que ha venido trayendo los avances de la vitamina D y cada vez nos vamos a dar cuenta que tiene más funciones. No hay célula en el cuerpo humano que no tenga en algún momento algún receptor de vitamina D. Vamos a ver cómo va a variar esto, para bien o para mal, pero si tiene todos estos receptores a nivel de todo el cuerpo y se comporta como una hormona, es una hormona. Considerando entonces los valores que han ido cambiando a lo largo de los años y a lo largo de del último par de décadas, ¿cuánto es necesario realmente obtener de vitamina D a niveles serológicos? ¿Serán 20? ¿Serán 30? Bien decía el doctor Holick y pretendía que todos tuviéramos arriba de 30 nanogramos por ml. Sin embargo, esto conforme han ido avanzando las situaciones, los conocimientos, como bien hablábamos al inicio del sistema inmune, empezamos a querer tener más, 30, 40, 50. ¿Y hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta que tengamos efectos adversos? Muy probablemente. Como todo en la medicina, no es algo escrito en piedra, no es algo cuadrado y debemos de seleccionar a nuestras pacientes para poder suplementar si fuera necesario y saber que en algún momento una paciente con valores de 100 ya pudiera tener efectos adversos, mientras que otras con valores hasta de 180 no pudiera tener todavía esos efectos. Pues obviamente el tema que nos compete hoy es la salud ósea y sabemos que es sumamente necesaria para mantener el metabolismo fosfocálcico. Y de esa cuenta que todos los cristales de hidroxiapatita van a tener una mucho mejor función y van a estar mejor estructurados si y solo si ese metabolismo está en homeostasis. Entonces les decíamos cuánto es lo correcto de tener valores de vitamina D, cuánto es lo correcto de suplementación de calcio en nuestras pacientes, y debe de ser los valores que permitan presentar ese balance sérico entre un conjunto de moléculas, entre un conjunto de cationes, entre un conjunto de sistemas que van a estar muy entrelazados entre sí. Calcio, fósforo, paratormona y sobre todo ejercidos por efectos de la vitamina D. Decimos, ¿para qué estamos suplementando? Si la vitamina D la obtenemos de los rayos ultravioleta, la obtenemos gratis del sol. Tenemos que tener en primer lugar esos nanómetros de rayos ultravioleta entre 290 y 310 para que sea efectiva realmente la absorción de los rayos por la piel. Entonces ya vamos a tener el precursor 7-hidrocolesterol. Pero de tal forma que si nosotros vamos avanzando en nuestra edad y nos damos cuenta que nuestra piel se vuelve mucho menos efectiva en absorber esos rayos ultravioleta y sintetizar de una provitamina D a una previtamina D, vamos a tener que empezar la suplementación. ¿Qué es lo que sabemos del metabolismo?
En primer lugar, vamos a tener varias hidroxilaciones. Hepática, la primera. Entonces se va a convertir más bien en 25 hidroxivitamina D, que es como la medimos normalmente a nivel serológico. Es como la medimos y la debemos de medir. ¿Por qué? Porque su vida media es más larga, porque es el principal precursor de la segunda hidroxilación que va a venir después a nivel renal. Se va a convertir en 1,25 de hidroxivitamina D, y eso es el metabolito o la forma principal activa de la vitamina D. Su vida media es corta, de un par de semanas, y no nos sirve para poder medir los niveles serológicos y decidir si la paciente va a estar o no en suplementación. Este es el caso de los pacientes renales crónicos que no pueden tener esta segunda hidroxilación, y es por eso que solo en estos pacientes debemos de suplementar con vitamina D metabolito activo, que es 1,25 de hidroxivitamina D. Para todos nuestros demás pacientes deberíamos de poder utilizar solo vitamina D. Vamos a ver las dos formas en las que esto existe. Pues les decía que para poder decidirle a una paciente si se debe de exponer al sol o no, tenemos que tomar muchos factores en cuenta. Sí sabemos que una paciente en un traje de baño se puede asolear 10, 15 minutos y eso va a ser suficiente para ir creando vitamina D, pero solo sí cumple ciertas condiciones, entre ellas que la tez no sea extremadamente oscura, porque de lo contrario ya empezamos con un factor de riesgo. 2, que tenga menos de 50 años, porque era lo que platicábamos, después de 50 años la piel empieza a decaer en cuanto a eficiencia de vitamina D. Debemos de saber en dónde vivimos también exactamente y por qué. Arriba de 33 grados de latitud, muy probablemente vamos a tener baja absorción de vitamina D y síntesis, sobre todo en invierno. Vean, nosotros estamos aquí, a ver si se ve por ahí, pero estamos ahorita aquí y estamos muy cerca de la misma latitud de Guatemala. Entonces, todo lo que es Norteamérica, Europa, vamos a tener este tipo de problemas en cuanto a síntesis. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues la suplementación. ¿Por qué? Porque es extremadamente fácil y barata para lo que esto nos va a traer de beneficios. Sin ir muy lejos, vemos en la primera columna cuando no hay ningún otro factor en verano y podemos sintetizar vitamina D adecuadamente. Estoy tomando en cuenta pacientes que obviamente lo pueden hacer, que no tienen alguna otra patología de base. Sin embargo, en verano, que es la última, nos damos cuenta que si ponemos bloqueador solar, su síntesis va a disminuir muchísimo. Y con esto no me quiero pelear con los dermatólogos, que van a ser los primeros que van a decir aplíquense protector solar. Yo no estoy diciendo que no nos apliquemos, por supuesto, porque en aquellas pacientes arriba de 50 años no solo la piel es ineficiente, sino ya empezamos a padecer el riesgo de un cáncer de piel. Entonces, por andar asoleando a nuestra paciente o estarle recomendando, vamos a tener otro tipo de problemas. Hay dos formas muy importantes para poder reponer la vitamina D. La vitamina D2, ergocalciferol, viene de origen vegetal, o la vitamina D3, conocida como colecalciferol, y es de origen animal. La principal diferencia entre estas dos va a ser la potencia. Las dos van a servir muy bien y está bien descrito, pero la vitamina D2 es entre el 30 y el 50% de la potencia de la vitamina D3. Pero con cualquiera de las dos lo podemos realizar, y les menciono esto también porque hay pacientes y cada vez vemos más veganismos o vegetarianas y dicen no quiero absolutamente nada de origen animal, aunque sea una cápsula, aunque sea una vitamina. Podemos optar por una vitamina D2 y cumplirle los requerimientos a nuestra paciente. Pues lo que pasa y que está íntimamente relacionado es que cuando la absorción intestinal de calcio disminuye, porque lo hace en la paciente posmenopáusica, disminuye la absorción de calcio y aumenta la excreción de calcio también por la orina. Entonces, como todo en el organismo, tenemos un sistema que nos mantiene en equilibrio, porque sin calcio no podemos hacer ninguna actividad. Entonces empieza a detectar todos estos cambios y emite una señal con respecto a la paratormona. Cuando nuestra vitamina D está baja, la paratormona se eleva y tenemos un hiperparatiroidismo secundario a consecuencia de una hipovitaminosis D.
Con la paratormona elevada, lo que vamos a empezar a ver es que el riñón va a empezar a producir más 1,25 de hidroxivitamina D, y esa es otra de las causas por lo cual no podemos medir serológicamente la deficiencia de vitamina D con este metabolito activo. La función de la 1,25 de hidroxivitamina D, lo que va a hacer en el intestino es va a producir un aumento en la absorción de calcio. Pero si encima nuestra paciente tiene una baja dieta en calcio y no la estamos suplementando con calcio, vamos a empezar a tener un aumento en cuanto a la resorción ósea. Normalmente es lo que sucede. La mujer desde los 30 años empieza a perder hueso. Haga lo que haga. Por supuesto que es una paciente que ha tenido 6 hijos, está en mayor déficit que una paciente que ha tenido solo una gesta. Una paciente que ha dado 5 años lactancia a lo largo de toda su vida está en mucho más riesgo que una paciente que nunca dio lactancia. Pero desde los 30 años empiezan a perder hueso. Cuando entran a la menopausia, ya aumentan el hueso aceleradamente. Son 5 años de la menopausia temprana en el cual el hueso se deteriora considerablemente a tal punto que una paciente tan joven como 56, 58 años pudiera ya presentar algún grado de osteoporosis. Hemos visto que la obtención a través de la vitamina D por la dieta es muy baja. Hay muy pocos países que tienen legislado la suplementación de vitamina D en los alimentos. ¿Qué nos queda? El sol. Y ya hemos estado criticando mucho el sol en este grupo etario de pacientes. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Pues la suplementación. Fácil, barata, segura y que no vamos a tener complicaciones. No es costo efectivo estar sacando a toda la población valores de vitamina D, pero sí hay algunos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta, dentro de los cuales están la osteomalacia, pacientes ya con osteoporosis, la paciente embarazada, por supuesto que debemos de tener valores de vitamina D. Hoy en día la placenta empieza a tener receptores de vitamina D desde la semana 6, entonces vamos viendo que es sumamente importante porque si esa paciente embarazada se suplementa mal y se osifica mal el feto, ese feto cuando nazca y tenga 50, 60 años va a tener mucho más riesgo de osteoporosis que la población en general. La calcemia es su principal función en cuanto a la vitamina D. Vamos a ver por qué decimos que la vitamina D no disminuye el riesgo de fracturas. El que disminuye el riesgo de fracturas es la combinación con calcio. Estoy hablando de fracturas osteoporóticas o fracturas por fragilidad. Una vez tomando en cuenta eso, sabemos que sin un adecuado niveles serológicos de vitamina D no vamos a tener un metabolismo cálcico adecuado. Y es por eso que van ligados para que podamos nosotros suplementar a nuestra paciente y pueda tener los beneficios o menos riesgos durante esta etapa de transición a la menopausia. Les habíamos dicho que aumenta la excreción de calcio durante la posmenopausia. Entonces es ahí donde también vale la pena no solo suplementar vitamina D, porque si no, no estamos haciendo nada. Cuando nosotros empezamos a investigar un poco en las pacientes y su dieta, deberíamos de recordar que el calcio debe ser ideal y en un mundo perfecto el 100% que venga de la dieta. Sin embargo, esto no se cumple. Entonces, no nos queda más que suplementar con un poco más. Debemos de hacer estudios o indagar un poco más la anamnesis o mandar con un nutriólogo o con un nutricionista a nuestra paciente para ver cuánto calcio está obteniendo de su dieta. Si esto se queda corto, entonces ahí sí suplementamos, porque de igual forma, si nosotros estamos dando 3 gramos diarios de calcio elemental a nuestra paciente, probablemente le estemos aumentando su riesgo cardiovascular. Hay dosis, según los anales de medicina interna, 2.5, 2 gramos al día de calcio que pueden llegar a ser seguros, pero entre menos calcio demos, vamos a tener suplementado, vamos a tener mejores beneficios. Y es por eso que hoy en día hay muchas combinaciones entre calcio y vitamina D. Les hablaba que la densidad mineral ósea se va perdiendo 1% anual desde que empieza la paciente en la transición a la menopausia.
Y desde los 30 años empezó a perder más o menos 0.5% anual. Y les estoy hablando de pacientes saludables haciendo ejercicio, que obviamente ya no se embarazan entre los 40 y 45 años. Entonces, el déficit es muy importante como para que lo pasemos por alto. Cuando nosotros tenemos valores bajos de calcio, valores bajos de vitamina D, cuando damos solo una dosis inclusive de vitamina D, activamos todo el sistema de enterocitos en el duodeno y empezamos a ver algún transporte paracelular o inclusive un transporte activo para absorción del calcio. Se aumentan los receptores de vitamina D y es una retroalimentación positiva en la cual una dosis tan siquiera puede elevar estos receptores y disminuir la paratormona. ¿Y qué es lo que tenemos con eso? Pues no que se equiparen, pero sí que disminuya la resorción ósea y empiece a tener una mayor actividad o una actividad con poca restricción el osteoblasto, que es el principal efector de la formación ósea. Lo que hablábamos, ¿se puede realmente tomar el sol tomando en cuenta la radiación ultravioleta para mantener niveles de vitamina D? Sí, pero hay que saber recomendar a las pacientes, no en todas. ¿Qué nos dicen las guías? Que no deberíamos de poner a nuestra paciente a solearse a mediodía ahí en la playa para que agarre colorcito, entre comillas, y después tenga problemas por algún cáncer de piel. Esto lo vimos. La vitamina D con paratormona van a estimular la resorción de calcio en el túbulo renal por medio de la 1,25 de hidroxivitamina D, que es la que no estamos suplementando, pero debemos de tener los valores normales dentro de nuestro organismo. Recordemos que la vitamina D3 es una hormona liposoluble o una vitamina liposoluble, por lo cual va a estar almacenada en kilomicrones o a través de kilomicrones que se van absorbiendo a partir de los enterocitos. Es muy importante, no para aumentar la densidad mineral ósea per se, pero sí para disminuir el riesgo de caídas, y esto lo hace a través de mejorar el equilibrio en nuestros pacientes. Hoy en día ya no se estudia el músculo esquelético, el sistema esquelético y el sistema muscular aparte, sino ya es una unidad y hay congresos enteros de sistema musculoesquelético como una unidad. Nuestra paciente o la paciente adulta mayor va a padecer sarcopenia, y esto lo que va a llevar es menos fuerza muscular, menos equilibrio, mayor riesgo de caídas y por ende mayor fractura por fragilidad. Si nosotros mejoramos nuestro músculo, vamos a tener mejor hueso. Por eso es que insistimos a las pacientes, por favor también hagamos ejercicios anaeróbicos. No queremos que nuestras pacientes obviamente se vuelvan fisiculturistas, pero sí que por favor hagan un poco más de músculo para mejorar el hueso en sí. ¿Y cómo formamos mejor músculo también? No solo con este tipo de ejercicios, sino con vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D también está presente en el músculo. La recomendación que les decía es no solo suplemente de vitamina D, sino si le puede, añádale calcio. Hay diferentes sales, que no es tema ahorita, pero el carbonato, el citrato, el calcio coral, que no es nada más que carbonato, pueden ser una adecuada opción. Pero ¿qué pasa con aquellas pacientes que tienen 8, 10 de vitamina D? Si yo me pongo a suplementarla 800 unidades diarias a mi paciente, me voy a llevar 1 año y medio, 2 años para que llegue a valores normales. Y es por eso que ya tenemos en el mercado dosis mucho más elevadas, que pretenden ser seguras y lo son. Cuando nosotros damos 100,000 unidades en un mes, estamos teniendo más o menos 3,333 unidades por día, que puede llegar a ser suficiente para aumentar rápidamente esas reservas, ese tanque de gasolina que necesita nuestra paciente, para que después, al tener ya los valores normales, podamos tener los beneficios de la vitamina D. Esto lo hablamos. Las personas mayores con déficit de vitamina D en los estudios se caen más. Y una paciente que se cae, no solo tenemos que aconsejar a nuestras pacientes con sentido de la vitamina D, debemos de aconsejarles también, sobre todo este tipo de pacientes que ya tienen nietos y llegan a jugar a la casa, se pueden, y que interactúan con nuestros pacientes, se pueden caer y pueden tener fracturas. Siempre se recomienda de igual forma, por la nicturia, dormir con la luz del baño prendida para que se pueda levantar, que no pueda tropezar y que tenga mayor riesgo de fractura.
Con solo 800 unidades de vitamina D se consigue reducir los riesgos de caídas, mejora el equilibrio, pero es de saber que si esa paciente está en déficit, de primero tengo que suplementarla de tal forma que alcance los valores adecuados. Pero ¿cuánto es adecuado? Lo que hablábamos, lo necesario para mantener el metabolismo calcio-fósforo adecuado. Pueden ser 30, en algunas pacientes nos puede llevar a 40 y lo vamos a ver, y no hay mejor forma también de valorar la paratormona, la fracción libre. Cuando nosotros vemos esta gráfica, vemos cómo empezaron la paratormona estando en niveles altos y esto nos está indicando resorción ósea. Vitamina D deberíamos de estar viendo que estaba bien, 40 y 50, pero tenemos una paratormona sumamente elevada. A estas pacientes se les suplementaron 50,000 unidades semanales por 8 semanas. Vean ustedes cómo cambia después. La paratormona ya está en valores idóneos para evitar la resorción ósea y la vitamina D está elevada y sin sobrepasar los 100, es decir, no corremos riesgo de toxicidad. Pero llega un punto que por mucha vitamina D que demos, la paratormona ya no va a tener ningún cambio significativo y es lo que también debemos de tomar en cuenta. Vean ustedes, por mucha vitamina D que esté dando a mayores valores, la paratormona ya no tuvo muchos cambios. Entonces, también debemos de tomar eso en cuenta. Debemos de encontrar el equilibrio en nuestra paciente. La incidencia de hiperparatiroidismo, como vemos en estas gráficas que se va nivelando, llega a un umbral. Y es por mucha vitamina D que demos, ya no va a tener ningún cambio. Vean la incidencia de hiperparatiroidismo secundario en este tipo de pacientes, cuando los valores de vitamina D, que están aquí abajo, van aumentando. Por arriba de 40, la incidencia de hiperparatiroidismo secundario va a disminuir, que es lo que nos interesa. Cada vez que vamos a estudiar a una paciente posmenopáusica que tiene riesgo o tiene ya osteoporosis, debemos de pedirle todo su panel de metabolismo óseo: calcio, fósforo, paratormona, calcio en orina de 24 horas, su vitamina D, su albúmina para hacerle su calcio corregido, e ir valorando, porque muchas de estas pacientes empiezan a tener cierto grado de mayor déficit óseo simplemente por un hiperparatiroidismo secundario, por una hipovitaminosis D. Muy barato de corregir, rápido, y empezamos a ver cómo va cambiando el hueso a lo largo, si no bien tan rápido, en un año, pero 1 año y medio, 2 años, y vamos a ir ganando, junto con alguna terapia que se pueda dar de hormonal de la menopausia. Pues el calcio lo que hace es que emite una señal en las células principales de la tiroides. Esto a su vez estimula a la paratiroides y va a tener efectos sobre los osteoblastos y sobre el túbulo renal. Sobre el túbulo renal va a empezar a aumentar la 1,25 de hidroxivitamina D y va a empezar a absorber más calcio. Una vez más, si nuestro calcio sérico está bajo o nuestro suplemento de calcio está bajo, va a empezar a comerse hueso, que es lo que no quisiéramos, porque va a aumentar el riesgo de fractura en nuestras pacientes. Cada vez que estamos en una paciente en tratamiento con osteoporosis, a mí no me interesa hacerle una densitometría hoy cuando diagnostico y una al año y ver que quedó igual. Está bien, pues que quedó igual y es ganancia para la paciente y para mí. Lo que me interesa es reducir el riesgo de fractura, que es lo que han demostrado los estudios, no solo de vitamina D, sino también de vitamina D más calcio y sobre todo de todos los medicamentos antirresortivos u osteoformadores. La salud muscular lo habíamos hablado, con una sola dosis de vitamina D se empiezan a expresar mucho más receptores a nivel de la función fibras musculares tipo 2 y es lo que tenemos los beneficios. Cualquiera de las dos formas que ustedes escojan están bien, a sabiendas que la vitamina D3 es donde la mayoría de guías tiene su punto de inflexión, donde dice vámonos más con la vitamina D3 por el hecho que es más potente. Haga lo que usted le haga a la paciente, inclusive le hable bonito en el consultorio, vamos a ver que cualquier tipo de intervención va a tener una mejora en cuanto al riesgo relativo con fracturas vertebrales. Todo lo que ustedes puedan pensar está para positivo. Entonces, ya para ir terminando, que estamos sobre el tiempo, hay que evaluar a cada paciente de forma individual, como todo en la medicina. No podemos clasificar al gran grupo
etario entre 50 y 70 años que podemos llegar a tener en el consultorio y darles a todo lo mismo. Debemos de ir seleccionando qué pacientes, qué riesgo tiene esa paciente y debemos de irnos un poco más en la historia. Volver a preguntarle, si la estamos conociendo por primera vez, ¿cuántos hijos tuvo, señora? ¿Cuántos embarazos llegó a término? ¿Su mamá se fracturó alguna vez la cadera? ¿Su mamá, usted hermana de cuántos es? Soy hermana de 8. Bueno, probablemente esa paciente ya entró en déficit en la pubertad, porque seguramente su mamá se suplementó mal durante el embarazo de esos 8 bebés. Entonces, ya podemos ir sumando y armando nuestro caso para ver cómo le vamos a pedir a la paciente. La coadyuvancia, nos dice la Asociación Norteamericana de Endocrinología en el tratamiento de la osteoporosis, que debe ser calcio y vitamina D. No es un tratamiento per se para la osteoporosis, por supuesto que no, pero sí va de la mano con un bifosfonato, con un osteoformador, con un anticuerpo monoclonal, con la terapia hormonal de la menopausia. Esto era lo otro que les quería traer y recalcar, en muchos randomizados controlados, 1 al 2% vamos a perder de la densidad mineral ósea a nuestras pacientes al año. Entonces es muy importante que les pongamos atención porque todo eso se traduce en calidad de vida. Debemos de tener la suficiente cautela para tratar a nuestras pacientes y no solo enfocarnos en las pacientes embarazadas. Por supuesto que es importante suplementar de vitamina D, de calcio a nuestras pacientes embarazadas, pero esas mismas pacientes van a envejecer con nosotros y van a llegar a la menopausia, entonces vamos a poderles dar lo que todos queremos y para lo que estamos aquí, que es calidad de vida a nuestras pacientes. Así que les agradezco, me pasé un minuto más, pero gracias por la atención.